Cristina Fernández de Kirchner, planteó, entre otras cuestiones, que el único fin de las políticas que está implementando el gobierno que encabeza Javier Milei es llegar a la dolarización. Bueno, temas que tenemos para comentar justamente con Hernán Letcher para que nos ponga un poco blanco sobre negro sobre estas cuestiones. Hola Hernán, ¿cómo estás? Bienvenido, soy Marcelo Pérez Fantoni. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy bien. A ver, lo primero que te quiero preguntar es una reflexión, ¿no?, respecto de este índice que dio a conocer el INDEC, sobre todo porque hay algunos economistas que plantean un descenso de los números para el próximo índice que se va a conocer en marzo, y no parece ser lo que uno percibe en la calle, que esto pueda estar ocurriendo de este modo, sobre todo en proyecciones del gobierno. ¿Cómo lo estás analizando vos? Un nuevo capítulo de nos está yendo recontra bien porque la inflación iba a ser 50 y fue 20. Claro, exactamente, ese relato que nos instalaron, ¿no? Claro, iba a ser 15.000 y bueno, y el mes pasado fue 25.5, qué gran logro. Miren, acá dos cuestiones. La primera es, eso es un cuento que hace el propio gobierno para construir una cosa que la realidad da cuenta del daño que le significa a los argentinos, porque no va ni siquiera acompañado, no solo es un nivel de inflación muy elevado, sino que ni siquiera va acompañado de una evolución salarial más o menos cercana a esos niveles, sino al contrario. En diciembre la caída del salario fue récord, casi 15 puntos de pérdida de poder adquisitivo de los salarios registrados. Pero además, en esa fábula, yo voy a hacer una cosa un poco llamativa, pero voy a citar a Tetaz. Sí. Tetaz recuerda que cuando Milei ya había ganado el relevamiento de expectativa de mercado del Banco Central, el REM, decía que la inflación de diciembre iba a ser de 18%, fue de 25.5%. Es decir, nadie imaginaba ni 15.000, ni 3.000, ni 45, como dijo en algún momento Milei, y que finalmente fue del 25.5. Bueno, hoy hay un segundo capítulo en ese sentido, está bajando mucho más rápido de lo que imaginábamos, y bla, bla, bla. Que lo único que digamos, da cuenta es de una negación, si querés, en el mejor de los casos, por parte del gobierno, de un fenómeno que efectivamente está indisolublemente relacionado con las políticas que ha implementado. Y acá quiero hacer una mención, si se quiere, un poco más vinculada al indicador en particular. Enero hay que entenderlo conjuntamente con el mes de diciembre. ¿A qué me refiero? Bueno, la inflación mayorista fue en diciembre del 54%. Uno podría decir, parte de esa inflación mayorista se vio reflejada en la minorista de diciembre y en la minorista de enero. De hecho, el comportamiento, la dinámica, el comportamiento que han tenido los rubros ha sido relativamente similar en los 2 meses, ¿cierto? Algunos más alto, más bajo, pero, no sé, alimentos y bebidas fue alto en ambos meses y en general tienen características similares. ¿Por qué? Porque ambos derivan de la devaluación y la desregulación que se aplicaron ni bien Milei asumió el gobierno, y diría incluso desde antes, porque básicamente les ha dicho a los grandes oligopolios de todos los sectores económicos de nuestro país: ustedes son benefactores sociales, hagan lo que quieran, que acá nadie les va a decir absolutamente nada. Ahora, es interesante esto que vos planteás, porque tengo aquí en mis manos el informe del Centro de Economía Política Argentina, el CEPA, y justamente hicieron un relevamiento de la evolución de precios de hortalizas y frutas en el mercado central de Buenos Aires y en grandes cadenas de supermercados. Y uno de los números que se conoció en estas últimas horas es una diferencia de 380% desde que sale del productor hasta que llega a una góndola, ¿no? Y uno, lo que sigue viendo también en estos días, a pesar de la retracción de consumo tan marcada que hay, es una dispersión de precios, hasta de mismos artículos, que se pregunta desde qué lugar toman estos promedios para las mediciones, porque realmente como que son números que no terminan de coincidir con la canasta que todos los días tenemos que afrontar para ir a comprar cosas. Bueno, yo no estoy cuestionando las características del indicador, ¿no? Digamos, si se quiere, uno puede decir, bueno, los ponderadores no están adecuados, es decir, el IPC no representa tal vez mayoritariamente los consumos de nuestro país. Bueno, pero no es un error metodológico. Uh-huh. Uno podría decir, sí, que la inflación, o hay una inflación para cada uno de nosotros, que está asociada a los consumos que tenemos. Entonces, tal vez yo
por ejemplo, una persona de menores ingresos dedica mayoritariamente su ingreso a alimentos y bebidas. Alimentos y bebidas en el último año no se movió al 250% como la inflación, sino casi al 290%. Sí, es decir, esa persona se vio perjudicada en su inflación particular, o dicho de otro modo, su inflación fue probablemente más alta que la del resto. Después son promedios, hay, de nuevo, metodológicamente uno puede cuestionar, discernir algunas cuestiones. Ahora, yo lo que sugiero decir o sostener es 25,5 o 20,6 no es una inflación moderada, es un montonazo. Es un disparate, claro, sí, sí. Un disparate, exacto, es un disparate. Ahora, te quiero hacer un alto ahí porque dijiste algo que me parece que es clave, que es, los sectores de menores ingresos tuvieron una inflación, por ejemplo, en consumo de alimentos y bebidas, que probablemente ha sido 290. Ahora, esos mismos sectores de los más bajos ingresos, ¿cómo va a influir ahora, por ejemplo, el aumento del transporte? Porque van a tener que destinar no solamente dinero a alimentos y bebidas, sino mucho más dinero para viajar, que además tienen más gasto que la media, porque generalmente viven en zonas alejadas de los lugares, por ejemplo, donde trabajan, y no gastan lo mismo que el que toma un colectivo para venir, no sé, de Villaluro a Palermo. Bueno, a ver, evidentemente les va a afectar mucho más y el indicador no va a reflejar eso. Y esto no significa que esté mal. Por una razón, en Occidente en general, donde como se hacen o metodológicamente como se miden estas cuestiones, por una cuestión económica. Yo no estoy midiendo todos los meses que consumen los argentinos. Lo hago en determinados momentos, en una encuesta que se llama ENGO, de gasto de hogares. Se hace cada 5 años, a veces cada más. Porque es muy costosa, no ando todo el tiempo haciendo eso. Esto hace que cambios sustanciales o significativos en periodos muy cortos no se vean reflejados de manera fidedigna en el indicador, sin que eso signifique que esté mal, ¿no? Correcto. Ahora, volviendo un poco a lo que te planteaba en el inicio, que es también este documento que se conoció hoy por parte de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, donde asegura que el único fin de las políticas de Milei son la dolarización. Hubo una rápida respuesta que dio el vocero, el portavoz presidencial Manuel Adorni, que habló de que, más allá del documento, que no había tenido tiempo para leerlo, no iban a aplicar recetas que habían fracasado. Entonces, automáticamente a mí me llevó a pensar, pero las recetas que está aplicando Milei, ¿no fracasaron también? Definitivamente, pero ahí hay una discusión. Cristina me parece que abre la puerta, no quiero ser exégeta, no me corresponde serlo. Sí, me parece que abre nuevamente, porque ni siquiera es la primera vez que lo hace, un debate en la Argentina que tiene que ver con cuál es el problema principal de la economía de nuestro país, y que lo hace porque finalmente el problema de los dólares, lo que denominamos a veces desde la heterodoxia restricción externa, que te falten dólares, que tu economía no genere los dólares suficientes para la demanda que tiene y demás, les afecta, les pega a cualquier modelo económico. A ver, yo a los que nos están escuchando, a Adorni mismo, a Caputo, porque salen a decir, no, el problema es el déficit. Maestro, yo les pregunto, ¿qué es lo que estuvieron discutiendo en los últimos 2 meses? Estamos discutiendo cómo acumulamos dólares, cómo nos prestan dólares, cómo protegemos los dólares, a quién le damos los dólares. Dale, se nota un montón. Sí, obvio. El problema son los dólares. Dibújenla como quieran, el ajuste lo quieren hacer por decisión ideológica, porque además lo teledirigen a sectores populares, porque podrían, por ejemplo, hacer que los grandes campos en la Argentina y en el exterior paguen bienes personales, no meterle la mano en el bolsillo a los jubilados, no, eligen la opción B. Bueno, eso es una decisión política. Ahora, ¿esto significa no discutir las cuestiones macro? Porque después me corre, los kirchneristas les gusta el déficit. No nos gusta, no estamos discutiendo que el déficit no sea un problema. Hoy en la carta de Cristina es muy clara, dice que el único problema no es el déficit. Hace una especie de ponderación y dice, para mí el problema principal son los dólares que no tenemos. Y ubica, da un orden de prelación, ubica en el punto 1 esta cuestión. Y yo lo comparto, cuando ves la historia de la Argentina, encontrás mucho más linkeo, o un linkeo en realidad, de la inflación con el tipo de cambio, y no encontrás
un linkeo de la inflación con la emisión. Ahora, Y corriéndola a 18 meses, 6, 12, los que quieran, 24, los que quieran, nunca hay linkeo. Bueno, es interesante esto que planteas también, porque esta discusión respecto de que no se puede crecer con déficit, que incluso el propio FMI terminó reconociendo que fue un error el planteo que se hizo en su momento en el rescate de la economía de Grecia. Seguimos discutiendo cosas que hasta el propio FMI ha encontrado y ha aceptado que ha equivocado pronóstico, y señalar todo como que necesita cerrar el déficit para que con eso se reduzca la inflación, como que es la única causa, el déficit y la emisión, como que no hay otras causas. Yo tuiteé hace un rato respondiéndole a Caputo 2 cuestiones que me parece a cuento importante traer aquí. La primera es, hay un gráfico, les sugiero que lo miren, no porque lo hice yo, pero porque es muy pedagógico, que es el déficit financiero de Argentina y Brasil. El de Brasil tiene déficit financiero desde 1996 a la actualidad, todos los años, todos. Y todos los años, salvo 1, 2, 3 años, 4, todos los demás años por encima de la Argentina. Con lo cual, en todo caso, discutamos por qué no podemos financiar ese déficit, cómo resolvemos esa cuestión. Pero ubicar la cuestión del déficit es bastante fácil. Cristina lo menciona en la carta, en el documento, la mayoría de los países tiene déficit y no tiene este problema. Y la segunda cuestión, que es falsa, que dice Caputo, y que Caputo era ministro, dice, redujimos el déficit con Macri. Falso, de toda falsedad. Lo que redujeron es el déficit primario, pero el financiero lo mantuvieron igual. Sugiero también ver ese gráfico, con las 2 metodologías, porque encima cambiaron la metodología, no redujeron el déficit. Y con 2 cuestiones importantes. La primera es que el déficit de Macri se sostuvo en los mismos niveles, pero peor, porque los jubilados perdieron, pero quitaron casi bienes personales, redujeron 10 puntos ganancias de las sociedades, redujeron derecho de exportación a la soja, eliminaron ganancia mínima presunta, pusieron el mínimo no imponible para contribuciones patronales. Es decir, los ricos les fue mejor, dejaron de pagar cosas y los pobres pagaron más, ¿no? Con lo cual es falso. Y la segunda, Caputo era responsable, en ese momento era ministro, con lo cual no redujeron el déficit, lo agravaron en ese momento. Lo que redujeron fue el déficit primario, dicho de manera sencilla para el común de la gente. Nos ajustaron el cinturón a nosotros, pero lo que dejaron de transferirle a la sociedad, se lo pagaron en intereses de deuda, por eso el déficit general no se redujo. Una transferencia de ingresos del conjunto de los argentinos a los acreedores de deuda. Fantástico. Clarísimo como siempre. Hernán Leche, te agradezco muchísimo este contacto con Radio 10. Abrazo grande. ¿Vos nos escuchás?